Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Séptimo programa de Expectativas, programa que tengo el gusto de compartir con mi amigo Julio De Vido. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, bárbaro. Che, bueno, esta semana es una semana más reflexiva que tanta información y tantos idas y vueltas. Y otra vez me gustaría segmentar un poquito el programa en diferentes temáticas. Una, volver a hablar un poquito de lo que pasó con la guerra, o lo que está pasando con la guerra Irán-Israel. Trump la llamó la guerra de los 12 días y la dio por finalizada él. A ver qué te parece a vos todo ese desarrollo. Y después todo lo que está pasando, quiero que hablemos un poquito de economía. ¿Cómo ves los últimos números que está tirando la economía? Te voy a mezclar un poquito, algo que hablamos antes de empezar el programa en off, que es el Mundial de Clubes y su impacto con la economía argentina. ¿No? Te lo tiro así para que después lo desarrollemos. Y por último, esto de la interna en el peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves cómo se está desarrollando? ¿Cómo se va a terminar concluyendo? Si con una unidad o con listas partidas en dos, al menos, como lo que se viene viendo. Bueno, pero para empezar, primero le vamos a decir a la gente que nos sigue, que son una cantidad muy importante todos los sábados o domingos, porque salimos sábados o domingos según el caso. Hoy salimos el domingo a las 20 horas. Que se suscriban, que compartan el canal. Para nosotros esto no es un negocio, sino que es un espacio de militancia y es muy importante que compartamos un poquito para que haya una voz más dando vuelta por ahí para generar esto de lo que llamamos pensamiento crítico. Pero antes que todo, y esto no te lo dije, pero me gustaría decirlo, un mensaje pasó algo, hay una entrevista entre Juan Grabois y Wieniawski esta semana que pasó, que una referencia medio, yo se lo digo con el mayor respeto a Grabois, si lo digo yo no se lo digo a Julio porque seguramente él no voy a querer hablar del tema y a mí me gustaría hacer una referencia. ¿Qué es un poco de Gil para defender a alguien, criticar a otros compañeros? A mí me parece que no está bueno eso, y Gil lo digo, esto de el Gil. ¿Qué significa Gil para mí? El sonso, el que no entiende bien las cosas y habla por hablar. No se defiende bien a la compañera Cristina culpando o faltando el respeto a los compañeros que, como en el caso de Julio, estuvo 12 años en el gobierno de Néstor y Cristina. Cuando, por ejemplo, Juan Grabois puteaba el gobierno de Néstor y Cristina. Con lo cual, digo, me parece que eso un poco también tenemos que mirarnos para adentro para ver cómo defendemos a los compañeros que tuvieron roles importantes en aquel momento, para ver cuáles son los compañeros que conducen los momentos posteriores y el futuro cercano que se nos viene. Lo digo yo en lo personal, ¿no? Esto ni siquiera le voy a preguntar qué opina Julio con respecto al tema porque... No, ya lo dije en el programa anterior, yo de Grabois no opino de lo que él habla, ni para mí tampoco es un compañero, simplemente... La última referencia cierta y oficial que tengo es que formó parte de la plantilla de la Exide. Así que bueno, nada, yo no hablo de eso. Y mucho menos miro el programa de Wieniawski, por cierto. No, por supuesto. Yo tengo la obligación. Me parece que tiene un rol mucho más nítido, como dicen ahora, Wieniawski que Grabois, claramente, porque ya sabemos dónde está, ya lo que representa y la línea editorial que sigue. Si es que es periodista, pero calculo que sí. Después lo demás. ¿Wieniawski decís? Sí, de Wieniawski. Sí, aparentemente debe ser periodista. Yo lo que digo es... Para mí laburo de periodista, pero y expresa claramente la línea editorial a la que responde. No quiero hablar de intereses tampoco para no ofender. Pero no lo escucho, no. No, yo tengo la obligación de poder escuchar todo lo que pasa y se ve, y justo escuché esa entrevista y me pareció por lo menos desatinado. Dije, pero en el 55, 56, cuando se fue, dijo que yo siempre dije que los compañeros deben estar atentos y vigilantes, y hubo algunos compañeros que estuvieron más vigilantes que atentos. Pero no es compañero, no. Bueno, dicho esto, quiero hacer esa referencia nada más porque... En lo que vos enunciaste
originalmente tenemos temas bastante más Por eso no te lo pregunté, porque sabía que no querías hablar de estas cosas, pero a mí sí me parece bueno hacer referencia, pero para que corrijan también. ¿Quién va a corregir? No, los que tengan que corregir las cosas, que corrijan. Y otra... Aparte, a mí la verdad que esos comentarios no me achican, me agrandan realmente, porque ratifican lo que yo pienso. Con lo cual, cuando uno ve reflejado en la realidad lo que uno expresa o piensa, le hace bien. Lo que me preocupa más son algunos compañeros que lo siguen considerando compañero y como parte del movimiento. No, y después otra cosa sí que es más general y habla también de muchos compañeros que me parece que se confunden. Es una época para hablar más de los contextos que de los textos, digamos, ¿no? Es verdad eso, pero sí hago la última referencia con respecto a esto de muchos compañeros que se confunden también imitando las formas discursivas de defender a Cristina de Grabois, de esto de defender, yo que no entiendo cómo piensan que es una defensa de decir, bueno, si Cristina es corrupta, también Macri es corrupto, ustedes hablan de las dos varas. No, yo para mí, los 12 años del gobierno peronista del 2003 al 2015 no fue un gobierno corrupto. Y lo digo y no tengo problema en decirlo, y no tengo vergüenza de todos los compañeros que cumplieron una función en esas épocas. Así que bueno, dicho esto, vamos ahora ya a nuestros temas y lo que tenemos ganas de hablar. Primero, me gustaría empezar como empezamos siempre con la política internacional, que es algo que nos piden mucho los compañeros y compañeras que nos siguen y que participan mucho, y eso lo agradecemos un montón. Y quiero que sepan que nosotros hablamos mucho de los mensajes que nos mandan y los analizamos, y los programas se arman un poquito en función de lo que ustedes nos cuentan. La guerra Irán-Israel, Israel-Irán, la guerra de los 12 días la llamó Trump. ¿Cómo la ves? ¿Se terminó? ¿Ya está? ¿Por qué se produjo esta guerra? ¿Cuál era el interés entonces de todo esto? Mirá, creo que vamos a hablar de último en el aire también, el hecho que existió. La guerra se terminó cuando Estados Unidos tiró esas megabombas en los complejos nucleares iraníes, más allá de lo que plantean los líderes iraníes, en el sentido que no afectó el desarrollo tecnológico nuclear de Irán. No quiero hablar bélico porque a nadie le consta, nadie vio una bomba nuclear. Y con la ferocidad del ataque inicial, el agresor fue Israel, claramente fue el que primero inició las hostilidades en territorio iraní. Y no me refiero a los bombardeos aéreos, sino al asesinato de una docena de científicos, jefes militares iraníes, a partir de un trabajo muy importante de la Mossad, claramente, que inclusive dice que algunos de los primeros drones que atacaron salieron del mismo territorio iraní. O sea, obviamente en una población de 95 millones de habitantes no es tan difícil infiltrar gente. Creo que no estoy hablando de un mérito de la Mossad, simplemente que tuvo la iniciativa, y lo dijimos en el programa anterior, en materia de inteligencia. En términos de inteligencia militar, claramente fue ampliamente superior Irán en el conflicto. Lo después de la guerra de los 12 días... Israel, decís. Sí. Que fue superior a Israel. Claro, sí, fue superior a Irán en materia de inteligencia militar, claramente. Le bajó prácticamente la cúpula de un montón de organizaciones muy importantes, como la Guardia de la Revolución y demás. No, de hecho, viste que... En eso creo que sí han fracasado, por lo menos por lo que... Perdón, te hago un paréntesis antes. En generar una crisis política al régimen que... digamos, el sistema político iraní vigente, digamos, ¿no? ¿Sabés que estaba viendo que la Mossad llamaba por teléfono uno por uno a los... no a la línea que mataron, a la primera línea esta que decís vos que mataron, sino a la segunda línea, que eran los que sucedían a los que habían fallecido, los llamaban telefónicamente y le decían: sabemos cuál es tu ubicación ahora, sabemos cuál es tu segunda ubicación posterior en el caso de que te escapes, necesitas hacer un video diciendo que el régimen iraní se tiene que caer y te damos un salvoconducto para que salgas de Irán. Sí, eso fue público, sí. Sí, fue público, casi ¿verdad? público. Sí, bueno, eso
es parte de lo que digo, es parte de la inteligencia infiltrada que tiene Irán por parte de la Mossad. Pero te reitero, es un país que tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados y 95 millones de habitantes. No es, a ver, no le quiero quitar mérito a la operación de inteligencia, pero hubiera sido muchísimo más difícil para los iraníes hacer lo mismo en Israel, que es un territorio más pequeño y con menos población, punto. Después, creo que la guerra de los 12 días es un tiratítulo que quiere rememorar la guerra de los 6 días de las que hablamos la vez pasada, donde de alguna manera Israel hizo lo mismo, si bien había un clima prebélico diferente, más esperado, digamos, y prácticamente dejó toda la flota aérea de Egipto, que era MiG-19, que era un avión muy competitivo en términos bélicos con los F-15, F-14, F-12 que había en ese momento, y los Dasher, Mirage, que en realidad Israel tenía aviones de tecnología francesa, Mirage, con cierta aviónica, creo que era de origen israelí, pues se llamaban Dagger, que era el nombre israelí de una especie de franquicia de Mirage. Creo que gran parte de los aviones se hacían en Israel, más allá de que la tecnología de base era francesa, de Dassault, Mirage. Bueno, me parece que creo que es otra circunstancia, otra potencia militar, desde el punto de vista de la etnia distinta, hablábamos la otra vez. Exactamente, inclusive el ayatolá Khamenei en algún momento habla que si queremos hablar de resiliencia, que sepan que somos persas, que fue un poquito, bueno, digamos, el imperio persa libró 3 guerras médicas con Grecia y solamente la aparición de un genio militar como Alejandro Magno impidió que hoy gran parte de Europa tuviera una fuerte influencia de esa etnia, con Ciro, Darío, los emperadores persas de aquella época, ¿no? O sea, creo que era un imperio histórico, con mucha trayectoria, y bueno, creo que solamente un genio militar como Alejandro Magno pudo evitar, que llegó hasta el río Indo conquistando. Era una especie de conquista muy particular porque había avanzadas militares, victorias militares que le permitían seguir avanzando, pero Alejandro Magno murió a los 33 años, con lo cual no hubo no fue como el Imperio Romano, que duró siglos. Esto fue un periodo muy acotado de la historia antigua. Los persas siguieron existiendo como etnia y como imperio en parte también, y después, bueno, tuvieron las distintas situaciones más o menos traumáticas del mundo surgido a partir de la Revolución Industrial, con la conquista de gran parte del mundo por parte del Imperio Inglés, bueno, que de hecho, con la aparición de líderes populistas, por llamarlo así, o nacionalistas, como Mohammad Mossadegh, que fue derrocado fundamentalmente por Estados Unidos, pero en función de la defensa de los sectores petroleros extranjeros que explotaban y exportaban el petróleo iraní, que también tuvo mucha importancia y mucha influencia en esta guerra. Claramente, yo creo que Trump evitó por todos los medios el asesinato de Khamenei, intentó por todos los medios que no se cortara el estrecho de Hormuz para que China no perdiera su logística, su abastecimiento hidrocarburífero de los yacimientos iraníes y del resto del Golfo, porque el estrecho de Hormuz de alguna manera controla la salida del petróleo de Kuwait, de los Emiratos de Qatar y de los Emiratos Árabes, bueno, de todos los países que forman parte del Golfo Arábigo para unos y Pérsico para otros, pero los iraníes del Golfo Pérsico y los que son de origen
maometano, musulmano, islámico, le dicen Golfo Arábigo. Sí, ¿y qué pasa ahora después de esta tregua, digamos, que se ha planteado? ¿Cómo se va a desarrollar la región y qué impacto tiene eso? Claramente Israel se va a seguir moviendo como un imperio y obviamente... O tiene ahora, a partir de ahora, más carácter imperial, ¿no? No, ¿por qué? Digo yo, porque ha generado un desarrollo territorial más fuerte. Todo esto a partir de... No, un proyecto de desarrollo territorial más fuerte, pero en realidad, si bien constantemente genera ofensivas de seguridad con Líbano, o sea, de ofensivas militares con el Líbano, bueno, ni que hablar de lo que se está haciendo en la Franja de Gaza, que no lo digo yo, lo dice la Corte Penal Internacional, declarando el carácter de, no quiero personalizar en Netanyahu, declarándolo potencia genocida a Israel prácticamente por la matanza que se está haciendo allí, en la Franja de Gaza. Después hay problemas también con otras naciones, como los hutíes, que son el Yemen, que manejan la entrada al Golfo, al Mar Rojo, porque el recorrido del petróleo que va hacia Occidente es Mar Mediterráneo, Mar Rojo, y Golfo Arábigo Pérsico, y bueno, el estrecho de Bab el-Mandeb es el que controla la entrada al Mar Rojo. Bueno, fueron todos enclaves que manejaron los ingleses para controlar esos pasos. Adén se llamaba Yemen en ese momento. Y todo el mapa de Medio Oriente hoy fue un mapa diseñado por el Imperio Británico. ¿En qué año eso? ¿A partir de qué año? Bueno, el Imperio Otomano junto con el Imperio Austrohúngaro y Alemania pierden la Primera Guerra Mundial. Sí. Y el Imperio Otomano pierde todo el norte de África, que es lo que se denomina Magreb, que era parte del Imperio Otomano. Después se independizan todos esos países con la ayuda del Imperio Inglés. Inclusive en ese enclave, si uno mira los mapas, por ejemplo, de Irak tiene una forma muy irregular, en Jordania lo mismo, y bueno, lo que era Palestina, actualmente Israel, que también estuvieron en puja con el Imperio Inglés, el sionismo estuvo en puja con el Imperio Inglés, y bueno, finalmente Israel logra que las Naciones Unidas en el año 48 tener su reconocimiento territorial, que también reconoció a Argentina en ese momento. Pero ese mapa del Medio Oriente, sacando la situación de Palestina y luego la aparición del Estado de Israel, fue diseñado por el Imperio Inglés, bajo la conducción, porque la guerra no se desarrolló solo en Europa, sino toda la tarea de la guerra entre los árabes, el país, digamos, la nación islámica, por llamarlo de alguna manera, que es lo que hoy es Irak, Líbano, Siria, Jordania, bueno, todo eso, y los propios, lo que es la península arábiga, o sea, Arabia Saudita, Yemen, Omán, toda esa delimitación geográfica, uno mira los mapas, parecen formas caprichosas, no hay ríos, son rectas y que estaban todas hechas en función de los intereses de las empresas petroleras del imperio británico y sus socios americanos y demás, que explotaban ese recurso porque había una demanda creciente en el mundo, y Estados Unidos, si bien era un país petrolero, estaba fundamentalmente a partir del final de la Segunda Guerra, y también lo que calculaban ellos después de la Primera y después también de la independencia de toda esa región, lo que estábamos hablando recién, veían que las reservas que tenía Occidente, Estados Unidos concretamente, iban en decadencia. Entonces necesitaban todo ese petróleo para abastecer el proceso de desarrollo industrial iniciado durante la Revolución Industrial en la última mitad del siglo XIX. Claro, porque eso es muy importante. Ese dato de la Revolución Industrial es muy importante. Hay un personaje en la película que hemos visto nosotros también,
el denominado Lauren de Arabia, que fue un inglés mandado por el imperio y a través de, recién estábamos hablando de los servicios, ¿no?, de los servicios de inteligencia británicos, a los efectos de levantar a todo el pueblo árabe islámico contra el Imperio Otomano. De hecho, la mayoría, los Menes, los Sadi, todos los que nosotros llamamos turcos acá, venían con los padres, los abuelos de ellos, y de la mayoría de los turcos amigos nuestros que conocemos, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ingresaron con un pasaporte del Imperio Otomano, por eso le decían turcos, cuando en realidad eran árabes que estaban sometidos por los turcos. Los turcos, si bien son ahora, de hace siglos, profesan el islamismo, en términos de nación, son una nación diferente a la nación árabe. Claro. ¿Está? Hablábamos hace tiempo, uno de los primeros también estertores que hubo de rebelión contra los intereses del Imperio Británico y de los franceses, fue el general Gamal Abdel Nasser, que fundó lo que hablábamos la otra vez, la República Árabe Unida, en el 47-48, en la posguerra, en defensa no solamente de los intereses petroleros de esos países, sino también del paso. O sea, el canal de Suez, que es el canal construido por la compañía de Fernando de Lesseps, que era una compañía francesa asociada con los ingleses, que también participaron en el primer intento del canal de Panamá. Una empresa de ingeniería muy importante. Bueno, Nasser nacionaliza el canal de Suez, que eso origina un poco la segunda guerra de árabes e israelíes también, que los israelíes quedaron aliados con Francia e Inglaterra, y paradojalmente a Nasser y a la nacionalización del canal, en la puja por controlarlo, no defendiéndolo a Nasser ni a los egipcios, ni tampoco estar en contra de los intereses de Israel, pero la guerra fue de Egipto a Israel, pero con Egipto estaba Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, y con Israel estaba Francia e Inglaterra. Mirá vos, paradoja de la historia, ¿no? Bueno, lo que te iba a decir... Años 50 fue eso. El Israel de la década del 40, 50 no es el mismo Israel en términos de relaciones en el mundo que el actual. Ponele, la primera Israel tenía una relación con la Unión Soviética muy fluida y de amistad, por ejemplo, ¿no? Bueno, todavía hoy con Rusia también. Todavía hoy con Rusia. Sí, porque gran parte de la población israelí es de origen rusa. O soviética originalmente. Claro. Son emigrantes, a lo mejor emigrantes rusos que estaban en los campos de concentración, rusos de origen o de religión judía, que estaban en los campos de concentración alemanes y que huyeron despavoridos de Europa. Imagínate, después de la tragedia y de la pesadilla que habían vivido, y se fueron a vivir a Israel para escapar del infierno europeo, digamos. Claro. ¿No? Y, o sea, Rusia tiene una relación histórica con Israel. Ahora, Ben Gurión, que es el fundador del Estado de Israel, y Golda Meir, el propio Moshe Dayan, que es el general ganador de la Guerra de los 6 días, digamos, de alguna manera, fue la figura emblemática. Eran todos socialistas. Claro. Al estilo de los socialistas, poner españoles de hoy. Sí, socialdemócratas, digamos, no eran Netanyahu hoy. Yo te diría que eran más laboristas. O sea, la socialdemocracia está más asociada, tal vez más ahora, ¿no?, con la economía, la estructura, la economía liberal, que de alguna manera enmarca una forma también de ver el mundo y la política. Yo creo que Golda Meir y Ben Gurión me parece que eran personajes mucho más vinculados, voy a dar un ejemplo un poco a lo mejor burdo, a lo que era el socialismo de Rosa de Luxemburgo. Bien, está bien, pero para ubicarlo en exactamente, espacio. Que al del socialismo, el socialdemocracia española o francesa. Sí, más ligado, digamos... Bueno, pero tenían tenía una posición ideológica mucho más clara. Y no eran imperialistas. De hecho,
tal vez en ese momento, más allá de la visión que uno pudiera tener del despojo que habían hecho del pueblo palestino, de sus tierras y demás, había una pureza ideológica mucho más transparente y no era y para nada imperial. De alguna manera, yo tenía 16 años cuando fue la Guerra de los 6 días, o sea, me acuerdo perfectamente bien. Los sectores progresistas del mundo y demás tenían una clara posición de defensa al Estado de Israel, a la sobrevivencia del Estado de Israel. Estaba mucho más fresco el Holocausto y además tenían un objetivo mucho más transparente, mucho más pristino, el Kibutz era una organización socialista pragmática. Pasa que muchas veces el progresismo se va en discursos teóricos, pero están tan lejos del pragma. Vos escuchás a veces clases magistrales o lo que fuera de cómo debieran ser las cosas, pero que tal vez para mí que me ha tocado, por lo menos en mi actividad pública, vivir prácticamente en el pragma permanente. La gestión, digamos. La formulación del discurso está a años luz de la posibilidad práctica de llevarlo adelante, o de un proyecto, o de un planteo práctico, decir cómo vamos a ejecutar, lo que decía Perón, ¿no? En la resolución son esos decretos que tienen unos considerandos extraordinarios y después la parte resolutiva son una cagada que de ninguna manera es proactiva a resolver nada, digamos, ¿no? Ahora, salimos de la parte internacional. No fuimos lejos. Pero claramente, bueno. No, pero está bueno para ver, porque es muy complejo entender la guerra en aquellos lugares tan lejanos a nosotros. Es muy difícil, porque ¿sabés qué pasa? Uno nunca conoce los verdaderos intereses que la motivaron. Y siempre atrás de una guerra hay una motivación económica y hay una visión del mundo, de la realidad y de contextos que a uno le cuesta comprender. Que están un poquito alejados. Una cosa es lo discursivo, y cuando se tiran con palabras de, bueno, estos son terroristas, los otros son genocidas, y otra cosa es la realidad de por qué suceden. Sí, lo pasa, además, vamos a la guerra de Malvinas, por ejemplo. En el sur, en Río Gallegos, había prácticamente toque de queda por las noches, apagones para evitar darle la ubicación a los... ¿Vos vivías allá ya? No, yo no, Lali. Todavía no. Lali, mi compañera, vivía allá porque nací allá. No, yo todavía no, pero iba, porque iba... yo trabajaba en Entel en ese momento, y bueno, fue el último año que trabajé ahí. Yo me fui a principios del 83 a vivir allá. Pero conocí, estaba en contacto... Y había estado visitando las obras, porque las obras nos separaron, y a la noche había guardia de luces, y había que tapar los faroles de los autos, y acá en Buenos Aires, yo ahí venía, escuchábamos mirábamos el Mundial de España. De España, claro. Por eso. Entonces era otro mundo, otra situación. Lo mismo pasó cuando fue el conflicto por el canal de Beagle, que estuvimos a 10 minutos del primer tiro. Eso fue año 78, ¿no? Después del Mundial. Bueno. Sí, ahí hubo desplazamiento de tropas, etcétera, sí, ¿no? Pero una de las primeras medidas fíjate vos, acá estaban prácticamente mirando novelas en la televisión, y allá estaban los pueblos llenos de militares, de campamentos militares que después se transformaron en cuarteles, porque en eso los militares tuvieron de alguna manera una respuesta geopolítica y estratégica. Piedrabuena, Santa Cruz, Gallegos se transformó en brigada de aviación, en brigada de mecanizada y de infantería. Y se quedó, digamos. No solamente quedó, sino que se ampliaron las instalaciones, hicieron refugio para los aviones, no había nada. Todo eso se hizo después. Bueno, cosa que no pasó después de Malvinas, ¿no? Al contrario, después de Malvinas hubo una retracción. Producto de la dictadura, de los juicios y demás, hubo una desmilitarización que en términos de defensa
estratégica en esa zona resulta inexplicable. En términos históricos era absolutamente explicable y producto de la enorme derrota que habían tenido los militares de Malvinas, enorme derrota que tuvieron, más allá que Malvinas es un armisticio, no está como Corea del Norte y Corea del Sur, la guerra no está terminada, no hubo una rendición, hubo un armisticio y retirada de los argentinos, que de alguna manera se perdió una batalla, pero no la guerra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? A ver, claro, lo que firma Jeremy Moore con Menéndez, con Mario Menéndez, es un armisticio, es una suspensión como lo que tiene de alguna manera un alto el fuego, como lo que firma ahora Israel, volviendo al tema. O sea, o como Estados Unidos y Corea del Norte. Y Corea del Sur y Corea del Norte, Estados Unidos. No fue rendición de Corea del Norte. Hay un armisticio, un alto el fuego. Nada más. Nada más. Un tiro y seguimos con otro método. Cosa que esto acá está lejos de suceder. Che, y Argentina en todo esto, ¿viste? Porque había tenido una postura muy decidida el presidente Milei con respecto a la guerra, y él ya se había bravuconeado un poco, digamos, en las posiciones, a contrapelo de lo que venía pasando, que veníamos viendo que iba a haber una especie de tregua o arreglo de la guerra. Milei levanta de hecho quería poner la bandera israelí con la Argentina juntas en el sur. ¿Cómo lo ves a Argentina parado en el escenario internacional? Me resulta inexplicable, porque no le encuentro una ratio de racionalidad absoluta, me parece inexplicable, ¿no? Creo que hay evidentemente, gracias, creo que evidentemente hay si hay un motivo no sé, es inmostrable, no se puede explicar mejor. Está pasando. Ahora, ¿cuál es el motivo? Sí, yo no lo entiendo bien. Sí, bueno, porque si vos sabés el ranking mucha gente no lo entiende. Lo que pasa es que los niveles de las necesidades de la gente, la propia situación de lo que para la gente fue una derrota en Malvinas, más allá de que es un alto el fuego, es una derrota en términos psicológicos para la sociedad. Entonces me parece que el pueblo argentino hoy está pasando por un montón de necesidades que hacen como decía Kirchner, la microeconomía del microhombre, que no hay un espacio, y además las dirigencias, los bloques parlamentarios no han dicho nada. Se ha hablado poco de esto. La Unión por la Patria tiene 99 diputados. Yo no escuché a nadie repudiar la política exterior, que es muy difícil de explicar. Vamos a poner mejor voluntad para entenderla, pero es muy difícil de explicar. Cuando ya hay un antecedente en los dos atentados monstruosos que sufrió Argentina, que están, diría, segundo y tercero después de los bombardeos de Plaza de Mayo, que son la embajada y la DAIA, ¿no? ¿Sabés que hoy quería hablar de un temita que tiene que ver con esto y que tiene que ver con vos? A ver si nos podés explicar, y esto me gustaría empezarlo por la cuestión internacional. Vos fuiste el ministro más importante del gobierno de Néstor y de Cristina, en términos, más allá del respeto que te tengo yo a vos y el cariño y demás, digo, pero en términos reales, que por la cantidad de capacidad que tenía tu ministerio para la realización de cosas, de situaciones, o de gestión, mejor dicho. Y viste, el común, nosotros, nos cuesta poder entender, o a veces hablamos livianamente, de cómo es el poder real en el momento, esto que hablabas vos, de la praxis permanente, ¿no? Pero ahí me gustaría un poco más detalle. Y yo hablo de la política internacional y esto, de que no se puede explicar lo de Milei y su relación con el mundo, que en realidad no es su relación personal, es la Argentina parándose en el mundo. ¿Cómo queda eso después? Imaginemos que se va Milei y viene un gobierno que nos gustaría a nosotros dos y a los que nos están escuchando y viendo, ¿no? Un gobierno nacional, popular, un gobierno peronista. ¿Es fácil de revertir? ¿Cómo se revierte eso en el concierto internacional? ¿Se entiende lo que digo?
Primero, de alguna manera, respetando un programa inicial que te lleva al gobierno y que la gente apoye con el voto. Eso es central. Digo, vos en un programa tenés que poner política internacional. Lo más importante es que el presidente es el verdadero canciller. El canciller es un secretario del presidente. Se magnifica un poco la figura de los cancilleres por el propio nombre y demás. Pero mientras yo estuve de ministro, tanto de Néstor como de Cristina, las relaciones exteriores las manejaban ellos, con sus aciertos y sus errores, ¿no? Y por supuesto la Cancillería llevaba adelante las relaciones, la cuestión formal de todos los días. Ahora, cuando se trataba de acuerdos en materia energética o en materia de inversiones en áreas de infraestructura que manejaba el ministerio, yo tenía potestades delegadas por ellos, por supuesto, no en un papel, sino políticamente hablando. Obviamente, después yo iba a firmar un acuerdo, tenía que pedir la plenipotencia a la Cancillería, que es el papelito que vos necesitas para no digamos, de alguna manera, no violar administrativamente lo que debe ser en la relación bilateral entre dos países. Pero claramente eso generó... Mirá, cuando nosotros nos fuimos teníamos 27.000 millones de dólares en créditos acordados para la construcción de 3 centrales nucleares y 2 represas muy importantes. 27.000 millones de dólares. Imagínate hoy, al principio hablaste, bueno, vamos a hablar de economía, en la macroeconomía argentina, 27.000 millones de dólares nos hubieran hecho que Morgan Stanley los calificara como por lo menos como economía emergente y no como nos clasificó en el último renglón, no recuerdo el nombre que le dan ahora, pero no soy economista. Sí, no pudieron subirle la calificación por más que quisieron, porque no pudieron subir la calificación de Argentina. No, pues además, a ver, Morgan Stanley no es el Fondo Monetario, ¿está claro? El Fondo Monetario, de alguna manera, sigue las políticas que les marcan los países miembros, los que tienen mayor porcentaje de presencia en la conducción política del organismo. Morgan Stanley es una calificadora de riesgo, además de muchas otras cosas. Es una empresa muy importante, ¿no? en distintos rubros, en el comercio exterior, en la parte financiera también, pero es una calificadora de riesgo muy importante. Y nos logran bajarlo de 700 puntos el nivel de riesgo país. Y bueno, lo dijo Milei ayer, que había atacando a supuestos efectores de la calificación de Morgan Stanley o de que la Argentina no pueda subir 700 puntos sin echarle culpa a Morgan Stanley. Los mandriles, como lo llaman, y todas esas cosas. Todas esas estupideces. No me parece serio, así que no me parece hablarlo, ¿no? Te reformulo un poco la pregunta para ir. ¿Cómo haces? Por ejemplo, empieza el gobierno y vos tenés que ver el panorama internacional. Se junta el presidente con otros... Digo, por ejemplo, yo estaba viendo, ¿no? Y que Milei no fue a Brasil todavía. No, bueno, pero está casi rota la relación con Brasil en términos políticos, claramente. Nuestros dos socios comerciales más importantes tenemos una relación solamente vinculada por el hilito del interés comercial, nada más. Pero políticamente no hay nada. ¿Brasil y el otro socio? China. Bueno, de los 27.000 millones de dólares de que te hablo, que no se ejecutaron, estaban firmados los acuerdos, no se ejecutaron. La represa de Santa Cruz, bien, gracias. Yo creo que en parte por los gobiernos provinciales que no supieron llevar adelante la manera de resolver el problema que planteó el gobierno de Alberto por su inutilidad, el de Macri por razones ideológicas y bueno, porque no quiere romper el tema de lo que ellos llaman los superhábitos, todo mentira. Pues, los dólares que te manda China tienen la cara de Franklin, sí, los dólares son dólares. Lincoln, en China, en Argentina y en Estados Unidos. Son verdes en todos lados. Son verdes en todos lados. Color de verde y rojo. Si bien ahora, obviamente, el yuan está teniendo un peso importante en el mundo, ¿no? Y creo que toda esta disputa que hay entre Trump y el presidente de la Reserva Federal y demás, Powell,
que lo cambia, que no lo cambia, que lo quiere cambiar, que ahora se le vence, que lo saca, que lo pone, eso no promete estabilidad financiera ni monetaria. En Estados Unidos también parece que va a haber vaivenes, claramente. Vos decís que después no te castiga el mundo. Digo, esto ¿Cómo? no te castiga el mundo posteriormente después de un gobierno como el de Milei. Esto de haber salido del BRICS, por ejemplo, ¿no? ¿Después no te castiga o te recibe nuevamente para ver, bueno, rearmemos? Mira, yo creo que ya el mundo, aún con un gobierno que es pro neoliberal, por llamarlo de alguna manera, no nos tiene caratulado como un país serio, claramente, ¿no? Vos decís que el mundo no ve seriamente a Milei. Los niveles de endeudamiento que tenemos solo con el Fondo Monetario, sin hablar con los sectores, con los acreedores privados, muestra claramente que la Argentina que ha tomado una deuda y le han dado una deuda que no se puede pagar, evidentemente, para un tipo que va a arriesgar su pecuño, su capital, sus recursos, en un lugar que vos sabés que puede entrar en default en cualquier momento, con una inestabilidad política enorme, porque claramente la gente lee, fíjate vos, tanto la Libertad Avanza y el PRO por un lado, como el peronismo por otro, el peronismo y hay pequeños aliados además, porque no hay ningún partido de trascendencia. No, yo creo que el más importante es el Partido Renovador, el de Massa, y hoy, mirando las encuestas, tampoco me parece tan relevante. Pero bueno, ponele, para no desmerecer a nadie, ni el peronismo con sus aliados, ni los liberales, neoliberales. No, ¿quién va a querer arriesgar acá? Los préstamos que da el Fondo Monetario están en virtud de esa política de tolerancia y demás, está en virtud de, inclusive esta semana le ha dicho que se dejen de joder de inventar un dólar que lo dejen flotar. Es decir, además los tipos ven que, 6 millones de argentinos viajaron al exterior de eso creo que a gastar los dólares que nos prestan ellos. Me decías en off, el Mundial de Clubes, ¿no? Sí, sí. Como yo también, a mí me asombró. Sí, hablan, digamos, solamente Argentina, entre los hinchas de Boca y los hinchas de River, hablan de alrededor de 50.000 personas que viajaron. No sé, ¿cómo lo explicás? En un país que tiene 50% de pobreza. ¿Y cómo se explica eso? Y es muy difícil de explicar, porque me parece que hay estadísticas oficiales y no oficiales que producto de la economía en negro, por llamarlo de alguna manera, informal, lo que se llama la economía informal. Pero digo en negro o informal, para que se entienda, porque no está registrada en la estadística. El negro, digamos, no es. La Baña tiene otros problemas, como que sirvió a distintos gobiernos. La Baña a todos. La Baña hijo. Sí. Pero esto es una crítica política. En términos técnicos, no me parece objetable la gestión ahí en No, además, deja trascender que hay cosas con las que no está de acuerdo, pero sé que bueno, esas cosas. Pero, bueno, no. Hay un 40 o 50% de la economía argentina que no se explica en función de ciertos fenómenos que uno ve en el Mundial de Clubes, por ejemplo, ¿no? Ciertos fenómenos. O que hayan viajado 6 millones de argentinos en el último año al exterior. 6 millones de argentinos viajaron en el último año. O que, bueno, todo eso se financia con los dólares que nos presta el Fondo Monetario. Claro. Vamos a decir que el gobierno del no subsidio... Son pocos lo que se genera. Y generan, esa política hace que el tipo que produce soja no reciba lo que él considera que le corresponde en términos de peso, porque por más que el tipo liquide dólares, finalmente le dan un peso que no tiene relación real en el tipo de cambio con lo que vale su producto. ¿Está? Entonces, eso genera unas distorsiones muy difíciles de explicar, tanto de dónde salió esa gente, que fue así, a qué se dedica.
¿Cómo a que ver, se son dedica? todos empresarios. Yo creería que no, hay 50.000 empresarios. Además, cuando uno mira el estado de las pymes, que están todas para abajo, uno ve que todas las empresas turísticas están todas para abajo, que bueno, todos los días sale una nota en los medios de que cerró uno de estos restaurantes que eran top, que estaban llenos hasta el 2023 y ahora están vacíos. Bueno, o que en Mar del Plata, en el último fin de semana largo, cayó un 20% el flujo turístico. ¿Cómo se explica? No hay una encuesta que te explique. No van por esto, porque es inexplicable. ¿De qué viven? ¿A qué se dedican? ¿Qué producen? ¿No? Son 6 millones que viajaron. Habría que tener un perfil, un corte socioeconómico de quiénes son y de dónde vienen. Entonces es muy difícil. A ver, se lo criticaba a Moreno porque decía que la inflación era un 0,5% menos de lo que era. Sí. ¿No? Supuestamente, sí. Bueno, ponele. ¿Y ahora cómo se explica esto? ¿Cómo puedes explicar en términos estadísticos qué es lo que pasa? ¿Cómo puede ser que haya 6 millones de viajantes al exterior y la Argentina tenga 50% de pobreza? ¿De qué vive esa gente? Muy bien. Por supuesto, esa gente no paga impuestos. Entonces estamos... si pagaran los impuestos, podríamos explicarlo estadísticamente. Claro, porque ahí encontrás un punto de... Bueno, como viste, silvicultura, agricultura, viste las famosas partidas del presupuesto que son del año del pedo, silvicultura son productos de la casa y una locura, pero todavía siguen poniéndole ese nombre. Bueno, tendría que estar reflejado en el presupuesto de gasto y recursos. A ver, esos recursos, ¿de dónde provienen? ¿Cómo se puede explicar? Por ejemplo, que, ¿viste Vaca Muerta? Sí. Va para arriba, extraordinario, qué sé yo, ¿viste? Son todas noticias bárbaras que pasan en el diario que las paga Garucho, todos los Midland y todos ellos, ¿no? Y Argentina este año tiene proyectado importar casi un 30% más de gas que el año pasado. ¿Qué va a ser más frío? El año pasado fue muy frío. No pareciera. No parecía, más o menos. La industria está creciendo, no va para atrás. Entonces, o estos no están produciendo lo que dicen que están produciendo, o lo que producen dice que vale ya el mundo no demanda un petróleo tan caro, que iba a tener un nicho si la guerra continuaba, pero se perdió porque al no terminar la guerra el petróleo volvió a los 60 mangos, los 60 dólares. Bajó, sí, se equilibró de nuevo. 58, 60. Va a estar ahí. Y volvemos a lo que yo te dije en este mismo programa, no en este mismo, sino en este mismo ciclo, 3 o 4 semanas atrás, el famoso Drilling Boys Drilling, que le dijo que perforen para que baje el precio del petróleo. Y después, también, tener en cuenta que a dónde va Trump con el tema del rearme europeo. O sea, él sigue, si bien se quiere caracterizar como un apóstol de la paz, de hecho hay muchísima gente en Estados Unidos de peso, que está, no de peso, tipo relevante, que piden que él sea premio Nobel de la Paz, por ejemplo, y sin embargo le pidió a todos los países europeos que inviertan el 5% del Producto Bruto en armarse. Ahora, ¿quiénes son las fábricas militares más grandes del mundo? Y lo puedo decir, creo que tiene el 54% del comercio mundial de armas. El aparato industrial armamentístico norteamericano. Por eso. ¿No? Sí. Que igual siempre tiene algún conflictito con Trump, que claramente con lo que está diciendo vos empieza a resolverlo generando producción a través de Europa. Porque de hecho hay un lío en España con respecto a ese tema, porque el gobierno español dice que va a aumentar el presupuesto en armas cuando en todas sus políticas y programas decía que lo iba a bajar, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí... Y ahí tienen un quilombo ideológico, porque los liberales... no, pero no dijo que no lo iba a subir, dijo que hasta el año 29 no iba a poder tener el 5%. Para el año 29 faltan 4 añitos, o sea, nada. O sea, está laburando para eso. Por eso, o sea, digo, Sánchez, que decía que iba a subir en el programa el presupuesto armamentístico, lo empieza a subir ahora. Digamos, con muchas cosas de Sánchez son así.
Dice que va a ser el 2%, pero que el 29 va a ser el 5%. Los progresistas tienen esto que te dicen una cosa y después hacen otra. Che, pero están todos horrorizados ya, sus socios políticos de Esquerra Republicana, y lo que quedó de Podemos con la diputada Belarra. Están complicados. Rufián, todos están. ¿No? Y están complicados. Se le está por hacer añico la alianza muy precaria que los va a gobernar, por eso no tiene mayoría absoluta. Si pierden uno solo de sus aliados, pierden la mayoría en las Cortes, ahí en el diputado, como se llama eso, las Cortes. Bueno, las Cortes le dicen a la Cámara de Diputados. Bueno. Para terminar la política internacional, quería ver un poquito lo que pasó en Brasil. Viste que la Cámara del Parlamento brasilero le vetó un decreto a Lula. Le vetó un decreto muy importante a Lula, que tiene que ver con el financiamiento de cuestiones sociales. Aumentar el impuesto al comercio exterior y a transacciones financieras. Centralmente transacciones financieras. Y a los viajes al exterior. Y a los viajes al exterior, exactamente. Estábamos hablando de una recaudación, se iba a llevar Lula de 2.000 millones de dólares para financiar cuestiones sociales. Y no tiene las mayorías necesarias en el Congreso. En el Congreso. Y esto lo puso en una situación de debilitamiento, ¿no? Ahora. Bueno. También la semana que viene o la otra creo que se iba a hacer una reunión de los BRICS y Putin no va. No puede ir por el tema de su pedido, dicen, de que va a estar en Brasil. Sí. Por su pedido de captura internacional. Sí, pero creo que otras delegaciones tampoco van a, viste, el tema de la guerra y la situación de Irán y demás, ponen... En jaque todo, digamos, o en revisión. Digamos, a los BRICS también les llegó las consecuencias del conflicto, obviamente. Ponen revisión. Y, digamos, esa bomba que tiraron los americanos persuaden, digamos. Persuade, decís, ¿no? Y sí. Che, bueno, política argentina sería. Sí. Y antes de empezar con política argentina, le decimos a la gente que se suscriba nuevamente. Voy a ser insistente en esto, que se suscriban y compartan el canal para hacer un poquito más grande la comunidad. Política argentina, ¿cómo ves? ¿Y que apuerten? Like, siempre. Che, ¿cómo ves la cuestión acá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves? Primero me gustaría que me digas cómo lo ves a Milei y su relación con su base electoral, con su base que lo llevó al gobierno a ser el presidente de los argentinos, digamos. Mira, a mí me parece que Milei le habla al sector ese que no podemos explicar, ¿no? En términos económicos, socioeconómicos. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuáles recursos tienen? ¿Qué ingresos tienen? ¿De qué viven? ¿Cuáles son las actividades que llevan adelante? Yo no quiero, por supuesto, demonizar a nadie, no lo sé. Tal vez son producto de la desaparición de las empresas públicas que tenían una suerte de burguesía nacional que era de alguna manera la gran base electoral del peronismo, que entra en crisis, ¿no? Entel tenía 40.000 empleados, las eléctricas eran 100.000, el ferrocarril 140.000, eran miles y miles de compañeros que en la década del 90 fueron a los retiros voluntarios, se compraron un remis, pusieron un parripollo y eso después... O las canchas de pádel, ¿te acordás que estaban? Lo que fuera. Todas esas cosas que... Maxi Kiosco, los iniciadores, los emprendedores de lo que hablaba Marcos Peña, digamos. Exactamente. ¿No? Que bueno, pero ¿dónde está esa gente? ¿A qué se dedica ahora y demás? Esas familias que se diluyeron, yo lo viví en Santa Cruz, con la familia de YPF cuando se privatizó, cómo se hicieron de pedazos familias, matrimonios que se separaron, los chicos que no pudieron seguir estudiando, una burguesía nacional que se extinguió. Ahora hay otra burguesía que yo creo que en muchos sentidos está desclasada. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una burguesía desclasada? Que es aspiracional. Que todos creen que pueden ser Jeff Bezos o Elon Musk o Pagani acá o alguno de los banqueros o Pérez Compan,
no estoy haciendo una crítica personal, pero es aspiracional. Ellos creen todos que pueden llegar a acumular riquezas y ser un potentado, esto es lo que se pinta así, y que en realidad gran parte de los problemas que hoy tienen no se lo deben a esos que tienen más poder económico que ellos y al lugar al que ellos aspiran llegar a compartir esa comunidad, sino que aspiran a eso. Yo siempre doy el ejemplo, cuando vinimos con Néstor Kirchner a Atucha a ponerla en marcha, en el año 2006, estaba todo, Atucha 2 estaba desarmada en un galpón. Bueno, él hace un discurso, y después cumple al pie de la letra. Hay una ley que aprueba un plan nuclear que se está incumpliendo, como tantas otras leyes. Hoy tendríamos que estar construyendo 2 centrales nucleares, por lo menos, tendríamos que haber terminado del 2015 antes. 2 centrales nucleares que no está incumplido. La mayoría de los obreros que nos vinieron a ver ese día y que los llevaron a Néstor, venían en bicicleta a trabajar. Y al poco tiempo esas bicicletas se transformaron en moto. Y al poco tiempo esas motos se transformaron en autitos. Y cuando nos fuimos, algunos obreros calificados tenían Audi, algunos, la mayoría usados, pero tenían Audi o tenían vehículos de alta gama. De alta gama. Aunque sea usados, pero esto explicaba una aspiración. Bueno, eso votaron todo a Macri. En el 2015. En el 2015. ¿Por qué? Porque le cuestionaban a lo mejor que Moreno mentía con las estadísticas, lo que difundían ellos, no es un cargo para Moreno. Tengo alguna diferencia con él, pero no pasan por su gestión en aquella época. En algunas cosas, pero no hacen al fondo. Y bueno, ¿la culpa es de los muchachos o la culpa es que nosotros pensamos que solamente si ganaban bien y podían cambiar de coche iban a ser peronistas? Ahí está el problema. No ha habido una presencia de la conducción, y no me refiero a Cristina específicamente en este caso, sino de los intendentes, de los diputados, de los senadores que hay acá en la provincia que son por sección electoral, o sea, el senador es de acá. La segunda es de acá, es de Zárate, de Ramallo, San Pedro y San Nicolás. Y ponerle Rojas y algún otro distrito por ahí. Pero son 5 o 6 localidades. Y es cuando debía ser una presencia política permanente, orientadora, y venir a orientarse de cuál es la expectativa de la gente, de cómo armar y cómo mostrarles, cómo poder mostrar que si ganaba Macri a ellos le iba a ir mal, como le fue. Y bueno, pues después lo votaron a Milei. ¿Por qué? Porque el gobierno de Alberto fue un desastre. Entonces, cuando el gobierno de Alberto debió haber levantado banderas disruptivas en relación a un montón de situaciones injustas que se habían producido durante un gobierno democrático como el de Macri, la gente lo votó. Ahora, ¿por qué pasó eso? ¿Porque nuestros candidatos no fueron los indicados? ¿Fue Scioli el candidato indicado? ¿Fue Alberto el candidato indicado? Y tampoco le hice un cargo a Cristina. De alguna vez todos lo coincidimos y fuimos y lo votamos. No, por lo menos yo. Pero claramente para los sectores, de esos sectores de clase media, con un nivel de aspiración, es decir, ¿cuál fue? Los tipos respondían a los parámetros que le tiraba Marcos Peña y no a los ideales o parámetros que tirábamos nosotros, o esos largos discursos que describían la situación económica, que lo entendían pocos y ninguno. Y bueno, me parece que hemos fracasado ahí. Creo que no supimos generar las expectativas que una Argentina planificada podía deparar, que una Argentina con un proyecto donde cada uno, como los planes quinquenales de los 50, donde cada uno sabía cuál era el lugar que iba a ocupar y hacia dónde iba el país. Bueno, no supimos explicar. Sí. A Scioli, más que decir que está optimista y que tiene mucha fe, nunca le escuché decir una idea mucho más clara que esa. Pero bueno. La generación de conciencia, digo, nos faltó eso también, conciencia de forma ampliada, la digo, ¿no? Sí, pero para eso la conciencia, el ser humano es un ser dinámico y siempre quiere saber qué va a pasar mañana.
Y para saber qué va a pasar mañana, quiere saber cuál es el rol que él va a cumplir. Nosotros somos estatistas, claramente, creemos que el Estado tiene que tener un papel significativo en eso y tiene que marcar a partir de lo que los candidatos que la gente elige democráticamente, tiene que marcar el sino, el punto hacia donde vos querés ir. Para eso necesitaba un programa. Néstor los explicaba brillantemente bien. Cristina también, pero a veces no sé si todo el mensaje era comprendido en profundidad o si era comprendido en profundidad, porque el político tiene que generar un mensaje que debe ser claro, pero debe ser continente, debe contener. Si vos no te ni contenido, ¿y a mí qué rol me toca jugar acá? No, ninguno. Vos vas a estar un poquito mejor, vas a vivir mejor, no vas a ser pobre, que esto que el otro. ¿Viste? No es por ahí. Creo que los planes quinquenales, en ese sentido, una enfermera sabía cómo iba a ser su hospital dentro de 5 años, un médico sabía también lo mismo, un obrero industrial sabía su actividad, cómo iba a crecer, hacia dónde iba a ir, y se podía capacitar en función de eso. Vos sabés que es la primera vez que escucho. El segundo plan quinquenal se rompe cuando Perón, si bien el bombardeo a Plaza de Mayo fue en el 55, el frente con las Fuerzas Armadas, con los sectores del trabajo, o sea, el sector sindicalmente organizado, y el líder era uno y firme. Lo que estaba afuera era lamentablemente el rol que estamos cumpliendo en general los políticos ahora, los Balbín, los Scioldi, todos esos eran jefes de un comité o de un, no sé cómo le llaman los socialistas a su comité, creo también, ¿no? Bueno, sí, pues el comité, no importa. Pero, digamos, pertenecían, lo que decía la segunda verdad del peronismo, que no había que hacer, pertenecían a una élite, a un grupo cerrado. Bueno, nosotros, que sirve a sus propios intereses. Exactamente, cuando vos hablas para un sector de los tuyos y no para todos los tuyos, ahí tenés el problema. Vos sabés que la primera vez que escucho, es muy interesante esto que estás diciendo, porque la primera vez que escucho, para caracterizar la etapa que estamos viviendo con Milei a la cabeza, que esto no empieza únicamente con los gobiernos de Macri, y no es únicamente la consecuencia del gobierno de Macri, de Alberto y Cristina, sino que viene de mucho más atrás. Y esa caracterización es interesante para saber cómo nosotros vamos a enfrentar el próximo gobierno peronista, pongamos que venga en algún momento, ¿no? ¿Cómo lo enfrentás? No lo enfrentás únicamente con la gestión, sino tenés que tener alguna situación que te... A mí me parece que planifique más para adelante, digamos. Bueno, a mí yo creo que esta situación actual es de enorme inestabilidad. En la sociedad, no me refiero políticamente. La sociedad sí, estamos más profundo. Claro, hay una enorme inestabilidad. Cuando hablo de inestabilidad, hay combustibles que son inestables. Por ejemplo, la cohetería originalmente usaba hidracina, que es como un solvente, que es altamente inestable. Cualquier roce, cualquier golpe, cualquier fricción, por eso hubo tantos accidentes en materia de cohetería, que nosotros tuvimos también en alguna de las primeros ensayos del misil del vector tronador. Y bueno, mi gran pelea era que necesitábamos combustibles sólidos, que eran más estables, evitaban que explotáramos. Nosotros hoy estamos rodeados de hidracina en términos sociales, porque más allá de esos 6 millones que viajaron, nosotros somos 47 millones. Entonces, hay 41 millones que estamos complicados. No sé si 41. Sí, pero digo, sí. O a lo mejor son 30, pero son muchos. 10 millones serían mucho también. Entonces, eso, a ver, sin Malvinas no había democracia. Fue un hecho terrible, pero esos pibes que murieron en Malvinas son los verdaderos. No fue ni Alfonsín, ni Luder, ni la Hora del Pueblo, fueron esos pibes que murieron, que dieron la vida por su país en Malvinas, los que hicieron posible que vuelva la democracia, ¿no? Sin Cordobazo no volvía Perón, ¿tá?
Sí. Y el Cordobazo, como cuando se lo fueron a vender a Perón, te lo conté la otra vez, lo sacó corriendo a los compañeros de los gremios, más dijo, no, eso lo hicieron los zurdos, pues dijo Perón, entre comillas. Es decir, pero Agustín Tosco no era peronista. No, digo, condiciones objetivas y subjetivas. Gran dirigente, pero no era peronista. Condiciones objetivas y subjetivas. Lo que hicieron el otro día hablábamos de los trotskistas. Bueno, sin ninguna duda, el rol que jugó Citrac y Citram, los gremios clasistas cordobeses, fueron muy importantes. Esos dirigentes, eso sí era importante. Ellos fueron de alguna manera la vía a través de la cual se expresó esa burguesía nacional que aspiraba a crecer en su fábrica, en su actividad, tener un mejor sueldo, más vacaciones, que significa modos de vida superadores. El estado de bienestar de lo que hablan los socialistas europeos, que para nosotros es algo más que eso, es un estado de promoción activa de la comunidad, ¿no? El movimiento social ascendente, que es otra cosa que el estado de bienestar. Bueno, China va por el 15º plan quinquenal. Y ellos siempre, el plan quinquenal plantea los objetivos para los próximos 5 años, pero también plantean metas para los próximos 10, los próximos 15. Bueno, ellos tienen previsto llegar a un nivel de estado de bienestar, obviamente dentro del socialismo, que es la estructura que por eso planifican, porque son socialistas. Y no solo los socialistas deben planificar. No, claro, bien, sí. Esto quiero que quede claro. Bueno, ellos dicen que en el año 2050 ahí van a alcanzar el estado de bienestar que tienen otros países occidentales. Pero para eso te dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y todos lo discuten en la fábrica porque no son zombies. En esa suerte de soviet chino, se discute. Hacen partícipe de base. Sí. No en horario de trabajo, porque laburan 8 horas, 10 horas, 12 horas, son una máquina de laburar, por eso tienen el envío que tienen. Pero ¿por qué trabajan tanto y le meten tanto? Porque tienen expectativa. ¿Cómo se llama este programa? ¿No? Porque tienen expectativa. Che, me interesa este tema porque yo te vuelvo a repetir. Después, si querés, hablamos de las peleas que tienen el PRO con Milei, que finalmente se van a quedar sin nada los de PRO, porque Milei van a terminar imponiendo, porque Milei mide todavía. Eso marca esa incógnita que se nos presenta, en que no sabemos, no hemos desculado ni hemos modificado. Decimos, no, son nuestros los que votan a Milei. Bueno, pero hay que ir un pasito más allá en el análisis, son algo más que nuestro. Hay otra cosa, que es lo que no nos podemos explicar. ¿Cómo viajaron 50.000 personas a ver el Mundial? Es buena hora que lo pudieron hacer, no, si no van a decir que habla porque no fue. No estamos hablando de otra cosa. No pasa, tratar de identificar. Porque no todo el mundo lo ve de la misma manera. Y como sé que te escribe mucho la gente y de alguna manera esto que hablamos lo articulamos en función de lo que la gente nos comunica a partir de ida y vuelta que significa el streaming, bueno. Yo lo que digo es esto, otra vez te hablo como vos fuiste un tipo muy importante en la construcción de este país durante 12 años, más, digamos, si tenés en cuenta, pero vamos a limitarnos a lo que se llamó la década ganada. Fuiste un tipo muy trascendente, digamos. Digo, en las políticas públicas, ¿cómo es la vida cotidiana? ¿Cómo era tu vida cotidiana? Para poder entender el poder actual, digamos. ¿Cómo vos te despertabas y qué hacías? ¿Cómo se gestionaba? No hacía. Yo sabía lo que tenía que hacer cuando me levantaba. Porque lo habíamos pensado el día anterior. O el año anterior, o 6 meses atrás. ¿Está? Y si había una cuestión de urgencia de coyuntura, si esto me tenía que llamar a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, me llamaba. ¿Está? Cristina también se ocupaba de la gestión. Pero había un plan. Y lo que te expliqué la otra vez. Y Néstor siempre se esmeraba por... El plan descontaba que se iba a hacer. Él lo que buscaba es que fuera antes, que fuera mejor, que fuera con más gente. No tenía ningún sentido construir algo si eso algo que vos construías no aportaba, no sumaba. ¿Y en qué espacio se hablaba de política? Digo, cuando vos estás con Néstor o con Cristina, cuando eras funcionario. Todo el día. De política práctica, aparte de la gestión. Todo el día se habla de política.
¿Y cómo eran esas conversaciones? No, cortita y a la pera, porque estaba todo sobreentendido. No. Mi relación, por ejemplo, que yo tenía con Infran o con Zamora, que eran tipos que eran máquinas de laburar y de hacer cosas. El gobernador de Formosa y el de Santiago del Estero. El de Santiago, y tantos otros, no quiero ser injusto. No, por ejemplificar. Bien. Muchos tipos a mí me han ayudado mucho. Jorge Zapá, cuando fue gobernador de Neuquén, también trabajamos muchísimo y eran partidos diferentes y demás. Él fue un tipo clave en la recuperación de YPF, clave, en el apoyo político que me dio y todo demás. Pero bueno. Sí, mencionaste 3 partidos diferentes. Mencionaste el Partido Popular Neuquino, mencionaste el Partido Justicialista, digamos, con Infran, y mencionaste aquel que venía del radicalismo, que era Zamora de Santiago del Estero. Eran de 3 espacios que provenían de lugares diferentes. Sí, Zamora era un radical muy particular. Muy particular, ¿no? Sí. Sí, tenía una visión nacional que cuesta encontrar el radicalismo. Pero bueno, digo, eso no habla... digo que los otros no sean antinacionales. No, que me refiero es, habla de la... Ya que no tengo muchos amigos, voy a perder los pocos que tengo. Digo, habla de la amplitud en el momento de la gestión, eso quiero decir. No, hacer, y tenía claro lo que había que hacer. Cuando veo el Madre de Ciudades, vos tenés que no me pongo orgulloso de eso, de lo que hicimos. Porque lo hicimos juntos, obvio. Él puso un montón de energía y de alivio, tal vez más que yo, porque estaba ahí. Fue el jefe de obra de alguna manera. Nosotros lo que tratamos que tuviera los recursos y demás. Pues estaba todo tan clarito. Estábamos preparando un plan quinquenal 2015-2020. En el último semestre, antes que Néstor se muriera, estuvimos hablando de eso. Ya estaban hablando de 2015-2020. No éramos los chinos, pero ya estábamos en eso. Habíamos recorrido, me acuerdo que habíamos estado en Tucumán, que habíamos estado en el Chaco, que habíamos a Formosa, en Santiago, y vamos tomando, con las fuerzas vivas también. Así, el gobernador ante todo, y las fuerzas vivas locales, las cámaras de comercio, los sectores del agro, de la industria, de aquellos que pretendían crecer dentro de su rubro industrial y demás. No solamente, digamos, en el interior, porque yo pienso y me acuerdo de tu gestión y por ejemplo, el edificio nuevo, que ahora ya tiene 10 años, una cosa así, el edificio nuevo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es una construcción ideada también en conjunto. Y ahí se hizo, no sé qué porcentaje, pero como un 40% más de la superficie que había. Era todo lo que estaba ahí demolido originalmente. Era el estacionamiento en su momento. Sí, pero no sé en ese momento qué era lo que había ahí originalmente. Porque eso era la Facultad de Medicina. Claro, la Facultad de Económicas era la facultad originariamente, al principio de todo. Los conservadores hicieron la Facultad de Medicina, el Hospital Escuela, ¿no? Perón después los inauguró, los terminó. Pero después Perón termina la Facultad de Medicina actual. Ciencia Económica no tenía la cuestión de la economía y las finanzas. Perdón, digo, porque también está, por eso está el crematorio de ese lado. Sí, sí. ¿No? La morgue. La morgue con el crematorio está del lado de la Facultad de Ciencias Económicas porque era la Facultad de Medicina antes. Sobre Junín, creo. Sobre Junín. Che, no, te hago todas estas preguntas porque, digo, vos cómo te imaginas, teniendo en cuenta todo lo que se elaboró en esas épocas, ¿cómo te imaginás que es el día cotidiano del gobierno de Milei? No lo sé, no. Digo, ¿existe algún plan, alguna planificación? Aparentemente Caputo sería un planificador. Caputo, Santiago, en términos de la política, y calculo que pareciera que Sturzenegger, que te reitero, es considerado un gran macroeconomista. Yo no le encuentro grandeza en nada, pero bueno, en los términos de desarmar el Estado y esas cosas, es una manera de planificar. Es al revés, en el sentido inverso a la planificación china, claro. Vamos a convenir, para los que sean socialistas y los que no sean, claramente, los chinos no les va mal. No, lo más mínimo, no. Si ves el resultado, teniendo en cuenta de la revolución de Mao hasta la fecha, ha tenido un nivel de... No les va mal para nada. Che, Julio, bueno,
esto quiero que sigamos hablándolo, porque a mí me parece interesante de esto que decías. Y todo vos, lo que haga falta, vamos a ver hasta dónde me da para seguir hablando del tema. Y porque si tenés mucha labia vos. Sí, labia tenés un montón. El tema es tener conocimiento, si no. No, y también muchas cosas, porque a mí no es que del primer programa decimos que no vamos a hablar tanto del pasado, sino más del futuro, cosa que me interesa, pero a veces hay que. La historia se construye con capas también. Si vos no agarrás y podés analizar esto que decías vos, me parece muy interesante. En algo fallamos para que Milei esté hoy. Y no solamente tiene que ver con cuestiones políticas pragmáticas, sino no también... es que fallamos, yo creo que es una consecuencia de lo que no hicimos del 19 al 23. Sinceramente. La propia situación procesal de Cristina, la mía misma, son parte de cosas que no se pusieron de nuevo en los carriles que debieron haber seguido siempre. No estamos hablando de violar ninguna ley, sino de cumplir las leyes que están y de poner, pero claro, la ministra de Justicia era Marcela Lozardo y bueno, el ministro de Economía era Guzmán. Y bueno, 3 o 4 años después nos dimos cuenta que trabajó todo el tiempo para llevarnos al fondo y el día que nos llevó al fondo, bueno, con felicidad y con suerte Máximo dijo eso está mal, pero después era el jefe del bloque y todo lo demás votaron a favor del acuerdo. A favor del acuerdo. Che, ¿cómo ves? Ayer se terminaba el mundo si no lo firmaba. Mirá cómo estamos. Bueno, en el peor de los mundos. ¿Cómo ves el desarrollo actual del peronismo? ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Falta muy poquito para... No lo sé, no soy optimista. ¿No sos optimista? No soy optimista en que... Pará. Primero, el resultado electoral todavía es una incógnita porque los otros tampoco armaron todavía, con lo cual... Es decir, el PRO y la Libertad Avanza. No. Tiene algunos quilombos. Los radicales hoy aparentemente están entre el 4 y el 8% de acuerdo a lo que yo he escuchado por ahí. Creo que estamos cerca del 4 que del 8, en mi opinión, en cuanto a la intención de voto. Van a ir solos, ¿no? Seguramente. Algunos sí. O va a partido eso también. No sé. Seguramente irá a partido. Ahí hay una experiencia que se está armando entre Schiaretti, Manes y... Bueno. Media rara. A Schiaretti le tengo un enorme respeto por mi político. No comparto muchísimas cosas, pero es un hombre de la política, un cuadro. Manes es Manes es médico, está bien. Sí, ya no digo que los médicos no sean capaz, todo lo contrario. Carrillo, ese tipo dice que es un genio. No, en política no me parece que sea un genio, pero bueno. Che, pero pará, te quería decir un dato que me parece interesante. La vez pasada veía, me puse a ver los resultados electorales desde Irigoyen a la fecha, ¿viste? Y excepto Perón, no en la primera vez que lo eligen, sino en la segunda vez que lo eligen, en las intermedias, que es abrumadora a su nivel de... Inclusive cuando elige el vicepresidente, por la muerte del vicepresidente que tuvo, cuando elige el vicepresidente en el 53... 54 por ahí, o 52 por ahí, tiene que elegir al vicepresidente que fallece, Perón, y hace una elección y gana rotundamente. Quijano murió. Juan Hortensio Quijano, que era el primer vicepresidente de Perón, y después fue el almirante Tesaire. Exactamente. Bueno, en todos los casos Perón gana, excepto en la primera vez que se presenta, que gana más ajustadito, después gana muy bien. Pero a partir de ahí se consolida una especie de bloque de lo que nosotros podríamos llamar no popular, vamos a llamarlo, porque creo que que eran todo gorila. El problema del peronismo es esencialmente cuando se rompe el proyecto de la revolución del 43, en donde un grupo mayoritario, pero no totalizaba al resto de la Fuerza Armada, un grupo mayoritario que era el grupo de oficiales unidos, que después devino en el justicialismo concretamente, con el coronel Mercante y tantos otros. En un determinado momento, producto de las tensiones, la sequía, la falta de divisas y demás, se rompe la alianza entre Perón y la Fuerza Armada. O sea, pierde mayoría en la Fuerza Armada. También en cuestiones aspiracionales de los militares, tentados por oligarquía y demás, finalmente se arma el ejército y la armada de Rojas y Aramburu, digamos, con distintos personajes. Y ahí se rompe el pacto. El día después, a los pocos días del bombardeo a Plaza de Mayo, Perón dice: la revolución justicialista se terminó.
está claro, la revolución justicialista. No el justicialismo, no, la revolución justicialista. Después mataron 300 personas y él convoca un diálogo político que finalmente se rompe después de todas las monstruosidades que le dijeron Balbín, Scioldi y demás, el propio Frondizi, se rompe ese ánimo de acuerdo político para sustentar la democracia, porque la bandera de todo era que Perón renuncie. Bueno, y eso deviene en la Revolución Libertadora. Previo a la Revolución Libertadora hay un discurso que hace Perón luego de que se rompiera el acuerdo político, con un discurso violentísimo, creo que fue de Scioldi en la radio o algo así, y que Perón le presenta su renuncia al Partido Justicialista, ¿sí? Su renuncia a la presidencia de la Nación, al partido, no al Congreso. Y el partido se la rechaza, es una enorme manifestación a Plaza de Mayo. Él le dice al padre Benítez, que era el confesor de Evita, que le dice, bueno, trate de que la gente se acuerde en la paz y que esto que lo otro, y llámelos a la paz. Y en ese momento Perón, no sé qué pasa en la plaza, y bueno, la efervescencia de la gente, y ahí hice el famoso discurso del 5 por 1. 5 por 1 no va a quedar ninguna. No, eso no dijo. La gente no gritaba. Dijo así. No, cada uno... por cada uno de los otros que caiga, caerán 5 de los de ellos. Cosa que nunca pasó. Por otro lado, más vale cayeron 30.000 de los nuestros después. Más, por decir, si sumamos todo el periodo de la resistencia y demás, cayeron 40.000. Y de ellos cayeron algunos, pero... Muy poquitos. Che, ¿qué va a pasar con el peronismo entonces? En realidad, escuché una definición a Daniel Tonetti que me llamó, me produjo una sonrisa, pero me pareció inteligente. Él dice que la Argentina hace 70 años que vive una guerra civil de baja intensidad, con algunos momentos de... ¿no? Bueno, interesante. Sí, es interesante, pero es cierto. Yo creo que más de 70 años. Yo creo que desde el fusilamiento de Dorrego en adelante, ahí está. Che, ¿qué va a pasar con el peronismo en esta etapa? No lo sé. Yo creo que soy escéptico en cuanto a la unidad, y tampoco creo en la unidad como carta de triunfo. Primero. Personalmente creo que, y lo dijimos acá, que si la unidad pareciera armada y solamente un reparto de cargos para generar un equilibrio interno que permita ir juntos, me parece que la gente eso lo va a leer como un contubernio. Aunque muchísima gente no sepa o no comprenda el término de la palabra contubernio, un arreglo de mierda, es decir, entre gente... Sí, una rosca. Una rosca en una habitación llena de homos fumando y tomando cosas. Contubernio es una palabra es muy radical. Sí. Bueno, así que no debiera decirla más. Hoy está medio radical. Terminamos acá. Bueno, ¿sabes cuál es el problema? Si la gente percibe la rosca, no va a ir a votar. No va a ir a votar. No es que va a votar en contra, no va a ir a votar. Y este es el peor enemigo que tenemos. Que la gente, a mí me gusta un término que siempre uso, me da risa, no concurra. No concurra, que la gente no concurra. Che, pero pará, dos escenarios. Uno que haya... Yo no sé si voy a concurrir, mira, te digo todo. Sí. Vamos a ver, pará, falta. Si la lista de unidad es parecida a las que hemos venido votando en todas las elecciones de medio término, creo que no comparto eso con Máximo, tanto que me han pegado esta semana con eso. No comparto con Máximo que aunque sea ir a votar en blanco, ir a votar en blanco no sirve, compañero. El peronista no vota en blanco. Votó solamente una vez en blanco cuando convocó Perón en el 57 para la elección constituyente. Si la lista no convence, la gente se va a quedar en la casa. Sí, pero pará, porque yo te decía, el cuento de que estuve viendo los resultados presidenciales de Goya a la fecha, es que hay un núcleo duro del otro lado, del lado que no piensa como nosotros, digamos, que es entre un 38% de piso a un 45, 47 o un poquito más. De medio término. En todas pasa más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en la medio término muchas veces van divididos.
¿no? Pero si vos juntás todos los votitos de un lado, tenés eso. Si el PRO, digo yo te tiro mi... Si el PRO fíjate, y la Libertad Avanza van juntos... El último gran triunfo que tuvimos nosotros como espacio, lo tuvo Cristina en el 2005. 11. No. Estamos hablando del medio término. Medio término, 2005. No ganamos después elecciones, nunca más. desde el 2009 no ganamos nunca más. Y si vos tomás 2009... Tenés razón. Está. La anterior fue 2005. Sí, nunca más ganamos. Bueno, 2005, ¿cómo? ¿Fuimos juntos? No, fuimos separados. Fuimos enfrentados con el dualdismo. Exactamente. Bien. ¿Qué pasó el día después? ¿Nos peleamos? No. Néstor me llamó a mí, dice, anda a buscar a los compañeros, anda a buscar al Negro Curto, a Musa, a todos los que votaron, a mí, a todos. Los convocó a Domínguez, que hoy hablábamos de todos, Julián. por lealtad, muchos se habían quedado con Duhalde. Exactamente. Es verdad. Y, a ver, era razonable, creo que no es un desmérito para Duhalde, yo no soy crítico para nada de Duhalde, nunca estuve en ese espacio, claramente, pero no soy crítico, creo que fue un tipo importante, en eso coincido bastante con Moreno en alguna cosa de eso, lo que dice Duhalde. Me parece que hubo una etapa... hubo opción, boludo, hubo opción. La gente en vez de ir a votar a los radicales, esto se enfrascó, unos votaron a uno, otro a otro. Y después, finalmente, ¿quién fue el presidente de bloque de Néstor Kirchner durante todo su mandato, después del 2005? Díaz Bancalari, que era el dualdismo... Hecha cara. Sí, pero un hombre, lamentablemente fallecido, un gran dirigente. Curto, los mismos diputados que traen, formamos un bloque unido en la diferencia, pero unido, muy unido. Esto es lo que necesitamos ahora, viejo, que definan, a ver, la unidad viene después, mi amigo, primero la gente tiene que elegir democráticamente, viejo, dejarse de joder. Y si no hay posibilidad de juntarse, hay que dar la pelea electoral. No es una interna, pero bueno, son dos visiones. Vamos a ver ahí qué pasa. Es una interna externa, digamos, comillado, lo que como pasó en el 2001. Por en eso, 2003. No, y es un negarse, y en eso lo pondero, Axel, es un negarse a aceptar que me digan la lista es esta. No, porque yo tengo otros compañeros, hay otros proyectos también, de los intendentes que lo acompañan a Axel en esta situación, y también me parece válido lo de Máximo, que es de su pelea. Y bueno, el que gana, será diputado, y el que pierde tiene que acompañar. Ok, pero pará, en esa construcción vos hablás de los programas, ahí vamos a hablar... Yo lo que veo, una gran desesperación en ciertos sectores, fundamentalmente en el progresismo, es que también tengo amigos, conocidos, en esa desesperación, unámonos. Pero la gente no está buscando eso. La gente tiene otros problemas, otras expectativas. Hay otra realidad que es la que no están percibiendo los que quieren una unidad ultranza para que llevarnos de ningún lado a ningún otro. Es medio raro eso, que el progresismo nos pide a los peronistas todo el tiempo que nos unamos nosotros, no sé por qué. ¿Viste? Hay una cosa media rara, eso de que nos dicen, únanse. No es rara. Es porque, a ver, el peronismo se mama, se vive de otra manera, no llegan a entender las raíces profundas del pueblo peronista, no lo entienden, ¿está? Y en muchos hasta lo repudian, no se dan cuenta. Y después se llenan la boca hablando de que no nos tenemos que pelear, y no nos peleamos. Es una discusión, un debate, bueno, ¿no lo pudimos acordar en la mesa? Y yo no veo, la verdad que no imagino una solución de una lista única, no la imagino. Sí, la imagino en un término de acuerdo de dos partes, pero después, en los millones que tenemos que ir a votar, te digo la verdad, seguramente iré, pero me quita toda vocación. Si no puedo decir uno u otro, listo, ya está. Che, ¿y si no acuerdan lo del PRO con lo otro, van a jugar lo del PRO por afuera, lo otro por adentro, y uno ganará, y después, a ver, ¿fueron juntos ellos en el 2023? No fueron juntos. Se juntaron para el final, digamos, para el balotaje. No se
no se juntaron nada, la gente votó contra la gente iba a votar así, y otro, bueno, lo que pasa siempre, el gran error histórico de la maldita Constitución del 94 que nos llevó al balotaje y a la segunda vuelta. Cuando nosotros perdimos el colegio electoral, que es un órgano federal por naturaleza, federal, porque el voto directo lo que hace que provincia como mi provincia adoptiva, que es Santa Cruz, sea una cagada que no tiene ningún valor en términos... En Santa Cruz el candidato puede ganar por el 80%, pero si no hay colegio electoral, el 100% de los votos de Santa Cruz van a apoyar al que ganó, y eso está mal. No, bueno, eso es una buena charla. Eso es una linda charla, porque el federalismo está proscripto en este país. Yo estoy muy de acuerdo con el colegio electoral y te miran muy raro cuando decís eso. Vale. Dicen antidemocrático. Pero bueno, no. La Constitución del 94 es la repetición de la Constitución unitaria del 53, del 63, ¿no es cierto? Con todos los agregados que le hicieron los ministros de Dromi, todos esos, de Menem, Dromi, todos esos, para poder blindar las basuras de las privatizaciones que hicieron. Si vos ves, ya vamos terminando, porque nos hace seña para que terminemos. Si vos, entonces, primero quiero decir, Massa está diciendo, vos que hablas de que necesitamos un programa, está diciendo, o dicen que dice, porque yo no lo escuché a él, pero dicen que dice que es necesario dividir esto en dos partes, Milei por un lado, el peronismo por el otro, el peronismo como una política de producción de trabajo y describir al gobierno de Milei como un gobierno del sistema financiero y de la especulación. Bueno, eso se acerca por lo menos a un debate un poquito más elevado. Pero cuando vamos mano a mano, todos los gorilas, todos votan ahí, perdemos. Se te juntan los radicales, los socialistas, todos te juntan todos ahí para votar en contra del peronismo. Bien, entonces, si el peronismo tuviera una plataforma y un programa verdaderamente nacional, popular, federal y peronista, perdemos 60-40. Somos la mayoría, pero pasamos a ser una minoría de un rejunte. Ok, vos decís entonces que plantear la elección de esta manera también es un error, como una dicotomía entre el mileísmo antiperonista y el peronismo. No, hay dos temas. Una cosa es la elección de octubre. Sí. Bien, estamos hablando de la del 6 de septiembre. Lo que pasa es que dicen que Massa dice que hay que plantearlo en todos los esquemas. En eso dice Massa. El Partido Renovador. De hecho, no, pero ya como peronista. Ayer no estuvo en la reunión del partido. ¿No estuvo? No. No, pues ellos tienen una reunión ahora. Pero él ahora se plantea como peronista, ¿viste? Bueno, pero dijo algo. Es decir, si se parten en el peronismo, si hay dos partes, hay tres, dijo. Como si él va a jugar por afuera. Ah, sí, en el caso de que... Está bien, pero eso no es traición, es lo que siempre hizo Massa. No, sí, claramente armó una estructura propia por su lado. No, tal vez va a dejar que se maten y después va a pasar con la ambulancia a levantar los heridos. Sí, vos tenés esa teoría de Massa que pero es un conductor no es de hablar mal ambulancia. de él. No está bien. Él suma poder así y está bien. Ahora, el problema no es Massa, sino los boludos que no se dan cuenta de lo que hace Massa. Es más, yo lo voté en la última elección, pero bueno, pues lo tenía de Milei en otro lado. Y no tengo nada personal con él ni nada. Escúchame, si vos tenés ahí, imagínate una elección con aquel representante de Milei vaya a ser, expert, dicen que, pero ahora no sé si va a jugar expert o no sé quién, como figura relevante. El mileísmo, el cristinismo máximo, por otro lado, y el Axel por el otro. ¿Cómo salía? No tenga duda que va a jugar expert. Si vos escuchás el discurso de... No, como candidato creo que juega diputado nacional. No, digo acá ahora, la elección del 6 de septiembre. No va a jugar ahí. No. Ahí es la primera elección. Si vos tenés... No, es candidato a diputado nacional. Mi opinión, ¿eh? No, yo creo que lo jueguen. Yo creo lo mismo. Pero yo digo, en la del 6 de septiembre, que es la que se viene, vos tenés al mileísmo por un lado... Yo creo que tengo un gesto de desprendimiento que pase del Congreso a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Me parece que no pasa por ahí, ¿no? No creo. Pero bueno, yo lo que te digo es, tenés a Milei, al mileísmo. Pensá a un nivel como el del Coronado Santil, eso. Si es que arreglan. Mi opinión es que claramente
Sperman va a jugar de candidato a diputado nacional. Diputado nacional. Ellos están tratando de armar algo ahora para... Mi opinión, no, capaz que me equivoco. Pero ahí tenés a Milei por un lado, al cristinismo por el otro con Máximo y a Axel por el otro. ¿Cómo ves los porcentajes de eso? No, yo no sé, no tengo una encuestadora, no sé. Pero que, bueno, pero no sé. Jugame un poquito. No, ¿Lo ves? No puedo. ¿Lo ves el gobierno con fuerza? Te la cambio. A ver, Axel es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hay que ver los acuerdos que tengan con los intendentes y demás. No lo sé, no veo casi una paridad, no sé después cómo. Tal vez no veo 90-10, veo 50-50, 55-45, y bueno, por ahí, ¿no? Por ahí. Sí, no. Pero vos juntás ahí a los dos peronismos. No los junto, los enfrento y después los junto. Por eso digo, juntás los porcentajes de los dos peronismos. Pero veámoslo. A ver, nos llenamos, bueno, ahora que poco hablan de Néstor, bastante poco. Pero, ¿qué? No hablemos de Perón ni un carajo, hablemos del 2005. ¿Qué es lo que hizo Néstor en el 2005? Enfrentó. Le ofrecieron 20.000 alternativas para ir juntos. Más, muchos de nosotros en ese momento, como nos dio, pensábamos como vamos a ir separados, no pasó nada. Después la unidad fue muchísimo más fuerte que si hubiéramos dado vueltas. Sí, como decía una vecina mía, con pedos atajados, ¿no? ¿Con qué? Con pedos atajados. Claro. Che, para terminar, esto sí es lo último, ¿puede ser? Esto quiero que terminemos todos los programas. Recomienda un libro. Un libro quiero que recomiendes. La mirada. ¿Cuál? La mirada. ¿De quién es? De Leira Guerrero, sobre la Silvina Lavairu. ¿Sobre qué es? Sobre la situación de Silvina Lavairu en la ESMA. Ah, mira. Es bueno el libro. Está bien escrito. Bueno, ahí después vamos a dejar de qué editorial y demás. Pero todo me gusta eso que recomiende ese libro. Lo estoy leyendo ahora, por eso. Pero... ¿Y está bueno? ¿Está bueno? Me parece que sí. ¿Cuál es el eje? Hay que leerlo. Hay que leerlo. No vamos a recomendar. Bueno, una recomendación y nada más. No, es una situación, toda la situación que ella vivió en la ESMA, toda la anatematización que tuvo ella, producto del rol que le tocó jugar ahí. Es muy interesante, muy interesante. Muy interesante. La situación que vivió ella después en el exilio. Pero el libro está muy bien escrito, más allá de... Yo no la conozco a Silvina Lavairu ni nada, pero me parece que está bien escrito. Ganó el premio ahora de la... Es una historia fuerte, ¿no? Yo no leí el libro, pero la historia de ella la conozco, es una historia... Fuerte, pero marca una realidad del por qué no el foquismo y estas cuestiones. Creo. Porque ella era proveniente de Montoneros en sus inicios y bueno, después cayó en la ESMA, ¿no? La historia de ella, no leí el libro, pero bueno, ese le hizo replantearse también o analizar su historia. De las miserias y las situaciones difíciles que se viven dentro de una estructura foquista, pero y además de lo que es la tortura, la desaparición forzada de personas, la situación de autoridad sobre la base de la negación de la identidad del otro, de los hijos del otro. No, es un tema muy pesado, muy, pero para mí no hago un elogio de Lavairu, tampoco la critico ni la cuestiono. Hago un elogio de Leila Guerrero, que me parece una excelente escritora. Y hay que leer el libro. No la había leído nada de ella antes. Ahora sacó una novela, un cuento, me parece. También estaba leyendo, pero voy leyendo de a dos, Revolución, de Arturo Pérez Reverte, sobre la Revolución Mexicana. Es interesante. Bien, 2 libros recomendados entonces hasta la semana que viene, porque si ven el programa y después pueden leer y no ver nada más. Ese no es tan nuevo. Ese es más... me parece que tiene ya sus años, sí. Bueno, después vamos a tirar ahí y le decimos las editoriales. Pero escribe muy bien también. Y escribe muy bien, claro. Muy bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Pues entonces, siempre suscríbanse y ¿qué tienen que hacer? Like. Gracias.